Puntos clave de las enfermedades exantemáticas. Aquí es muy importante recordar ciertos diferenciales con los que vamos a, pues justo, diferenciar entre una patología y otra. Entonces vamos a ir viendo una por una con los diferenciales que vamos a hacer en cada una de ellas. Entonces empezamos con la escarlatina, en donde nuestro agente etiológico va a ser Streptococcus pyogenes y muy importante recordar que todo en la escarlatina va a estar provocado por la toxina eritrogénica de Streptococcus pyogenes. Palabras clave, ahorita regresamos. Tenemos que vamos a tener un prodromo en la escarlatina parecido a una faringoamigdalitis. Entonces vamos a tener lengua blanca o me gusta asociarlo con la faringoamigdalitis porque en la faringoamigdalitis bacteriana tenemos estas placas blancas, ¿no? Como un criterio de Centor. Entonces justamente se va a asociar a esa parte, ¿no? También lengua blanca y fiebre. Ahora, en el exantema tenemos que el exantema de la escarlatina va a ser eritematoso. Vamos a tener aquí, si se fijan en el cuadro, 3 eritematosos, 3 maculopapulares y solo uno vesículo papular, que va a ser la varicela, lo vamos a ver en unos momentos, pero es importante recordar esta clasificación. Esta no es una clasificación que no, o sea, esta clasificación no quiere decir que si tenemos aquí un eritematoso, no podemos tener aquí eritema, ¿no? Si se fijan aquí, tenemos, por ejemplo, maculopapular, que va a ser eritematoso, ¿no? Que es, pues justo, ¿no? Que presenta eritema. No quiere decir que sea únicamente eso, pero sí quiere decir que es como la característica principal o la subdivisión, de acuerdo a la guía de práctica clínica principal, que nos la divide en maculopapular, vesículo postular, eritematosa, etc. Entonces, es la clasificación que viene en la guía y, pues, como digo, no es una clasificación única o, pues, absoluta, ¿no? Seguimos, en escarlatina va a ser un exantema eritematoso que se va a caracterizar por piel de gallina o de lija, entonces se va a palpar rasposito, escaldado, va a blanquear a la presión y se va a caracterizar por 4 características principales, entonces, caracterizar por 4 características, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, las líneas de Pastia que no van a blanquear. Esa es como la clave en cuanto a las líneas de Pastia, que no blanquean a la digitopresión. Que van a respetar el triángulo de Philotop, que este triángulo, si tenemos aquí como que la carita, entonces aquí están los ojos, la nariz y la boca, es un triángulo que se forma aquí, ¿no? Entonces va a respetar ese triángulo, va a estar el eritema o el exantema en toda esta parte de aquí, respetando nuestro triángulo de Philotop. Y por último, también las manchas de Forchheimer y la lengua en fresa. Son las características de la escarlatina. El diagnóstico va a ser clínico o podemos realizar las antistreptolicina O, tratamiento con penicilina y como complicaciones tenemos la fiebre reumática, glomerulonefritis, otitis media aguda, etc. Pasamos ahora a sarampión, en donde esta parte de las palabras clave de la escarlatina tenemos la gallina o lija. Entonces, son palabras que si se nos mencionan en un caso clínico en ARM, tienen que remitirnos directamente a esa patología en concreto, ¿no? Entonces, tenemos un paciente, pongámonos en contexto en un caso clínico en ARM, un paciente niño que tiene un exantema y que además presenta alguna de estas palabras en el caso clínico: piel de gallina o de lija, líneas de Pastia, triángulo de Philotop, manchas Forchheimer o lengua en fresa. Lengua en fresa le voy a poner aquí un asterisco porque tenemos que hacer el diferencial con otra enfermedad exantemática. Entonces, son las palabras que nos tienen que remitir a este punto, la escarlatina. Y como mnemotecnia, todas las mnemotecnias que vienen aquí en azul son del doctor García, a él todo el crédito. Y la mnemotecnia es: mi gallina hace pío cuando come fresa. Está medio pendeja, ¿no? Entonces, pues justo, mi gallina, piel de gallina, pío de Streptococcus pyogenes, cuando come fresa, de lengua en fresa, y está medio pendeja de penicilina, ¿no? Entonces, esa es la mnemotecnia. Y ahora sí, pasamos a sarampión, en donde la gente va a ser el virus del sarampión, un paramixovirus. Ahorita regresamos a esa parte. El prodromo se va a caracterizar por manchas de Koplik que se van a presentar 2 días antes del exantema. Son manchas blancas en la boca que, como digo, van a aparecer 2 días antes del exantema. En este caso vamos a tener un exantema maculopapular que va a ser eritematoso, confluente, esa es una de las claves, confluente en cara,
cuello y hombros. Entonces va a ser justo en la parte del tronco superior y hacia arriba, ¿no? Entonces esa es como pues una de las características, confluente en cara, cuello y hombros. Y este no va a blanquear a la digitopresión. Recordemos, escarlatina sí blanquea, sarampión no blanquea, aunque no hay que intentar hacer el diferencial con eso porque es muy burdo, ¿no? El diferencial es con lo que estamos viendo, que justo son como las cositas únicas de cada uno de estos. El diagnóstico lo vamos a realizar con IgM o con IgG, dependiendo el número de días. Menos de 35 días es la inmunoglobulina más aguda, entonces IgM, y más de 35 la que se produce después, que es IgG. El tratamiento aquí, curioso, va a ser con vitamina A. Y la vitamina A no va a ser porque cure directamente el sarampión, sino para evitar estas complicaciones, otitis media aguda y neumonía, pero no porque cure el sarampión. Y ahora sí, en cuanto a palabras clave que nos tienen que remitir, manchas de Koplik y vitamina A, que es el tratamiento y pues el signo patognomónico o característico. Y la mnemotecnia igual del doctor García, Sara de sarampión es complicada, siempre está cansada, le faltan vitaminas. Entonces, complicada de manchas de Koplik, siempre está cansada, le faltan vitaminas, solo para hacer la asociación con que el tratamiento son vitaminas. Pasamos ahora a rubeola, en donde el virus que la va a causar va a ser el virus de la rubeola. Aquí nos vamos a poder ir dando cuenta de ciertas cosas que en cuanto a la etiología es muy importante. Si fijan, parvovirus, herpes, virus del varicela y bueno, la última ya no es ningún agente infeccioso, pero la única infección que va a ser bacteriana va a ser la escarlatina, ¿no? Por ese piógenes. Entonces, ahí podemos también hacer otra diferenciación muy específica. Seguimos con la rubiola, entonces virus de la rubiola. Pasamos a el prodromo, que se va a hacer fiebre baja. No hacemos diferencial con prodromo. Y en cuanto al exantema, va a ser un exantema maculopapular rosado. No confundir con roceola. Es otra, en la rubeola el exantema es rosado, pero no es roceola. La aparición, esta es una clave, es cefalocaudal y desaparece inversamente a como apareció. Entonces, importante también eso, aparición cefalocaudal y desaparición inversa en rubeola y que además es rosado. Y aquí la característica también son las adenopatías retroauriculares y cervicoccipitales. El diagnóstico lo realizamos con ELISA, aglutinación e inmunofluorescencia, no es casi importante, no damos tratamiento, es puro tratamiento sintomático y aquí la complicación o una de las relaciones más importantes es que va a ser la causa 1 de sordera neurosensorial congénita, recordar esa parte. Y ahora sí, a las claves que nos tienen que remitir aquí, desaparición inversa, entonces aparición cefalocaudal con desaparición inversa, retroauricular y cervical. Recordemos, linfadenopatía retroauricular y cervical y la sordera congénita. Y la mnemotecnia es Rubí usa togas para salir de antro. Le gusta mover el culo con música retro, ¿no? Entonces, Rubí de rubeola, togas de que es un togavirus, para salir de antro, le gusta mover el culo con música retro. Entonces, aquí el retro es de justo las linfadenopatías retroauriculares, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a en cuanto a la rubeola, nada más, pues, como que el para salir de antro y mover el culo es nada más como para darle sabor, ¿no? A la mnemotecnia. Pasamos ahora al megaloeritema, que también lo vamos a llamar eritema infeccioso o quinta enfermedad. Entonces va a ser el quinto, no, el cuarto. Es el cuarto que vemos, pero es la quinta enfermedad, ¿no? Yo pensaba darle ese orden, pero ya no sé por qué no se lo di. Bueno, no importa. Entonces, megaloeritema es eritema infeccioso o quinta enfermedad. Va a estar causado por parvovirus B19. Y bueno, ahorita regresamos a las claves. Aquí lo característico en el prodromo es, pues, aquí no hay nada característico en el prodromo. Es muy burdo. Fiebre, cefalea y coriza, como parecido a un catarro. Entonces vamos a poner aquí catarro. Y ahora sí, en cuanto al exantema, va a tener 3 fases de aparición, ¿no? Entonces, este va a ser eritematoso y lo principal aquí es que aparece en bofetón. Entonces aparece en la cara, en los cachetes, eritema en bofetón. Posterior a esto hay erupción en el resto del cuerpo, erupción cutánea en red y encaje. Y característicamente
va a respetar las palmas y las plantas. Entonces no va a afectar ni palmas ni plantas. Y como última fase va a tener un aclaramiento central. El diagnóstico lo realizamos con IgM, damos tratamiento sintomático y las complicaciones van a ser las 4A: abortos, artritis, aplasia medular y anemia. Y bueno, ahora sí, en cuanto a nuestras palabras clave: cachetada. Recordemos el exantema en cachetada, en la cara, encaje, que es en la segunda fase, en el resto del cuerpo, encaje o red, y las 4A de nuestras complicaciones. Y en cuanto a la mnemotecnia, es una mnemotecnia grosera, pero es una mnemotecnia. Le di una cachetada a Megan por tocarme la verga 19 veces. Entonces, cachetada del signo de la cachetada o el eritema en cachetada, Megan de megaloeritema, pero recordemos que también es quinta enfermedad o también eritema tóxico, ¿no? Entonces, importante recordar esos otros nombres. Entonces, megaloeritema, quinta enfermedad de eritema tóxico, Megan es eso, por tocarme la verga 19 veces. Entonces, B19 para acordarnos del parvovirus B19. Pasamos ahora a roceola, que vamos a llamarla sexta enfermedad o exantema súbito. En este caso sí vamos a ver la mnemotecnia aquí, que exantema súbito lo vamos a relacionar, perdón, con hexa. Entonces, exantema súbito, hexa es 6 por el virus del herpes 6 o también por la sexta enfermedad, y pues hexa con H de herpes también, ¿no? Entonces, es la forma en la que podemos recordar tanto la etiología como los otros nombres que se le dan. Entonces, en cuanto al prodromo, aquí sí es muy característico porque va a presentar fiebre muy alta que se va a quitar de la nada. Entonces, es una fiebre muy alta que llega muy espontáneamente y que se va a quitar de la nada, ¿no? De repente desaparece y aparece el eritema. Entonces, el eritema va a ser maculopapular con máculas eritematosas en forma de almendra. Entonces, la almendra es lo característico, y también las pápulas en el paladar blando, que va a ser el signo o las pápulas de Nagayama. Entonces, eso va a ser lo que nos remita, y ahorita vamos a verlo en las palabras clave. Diagnóstico es clínico, tratamiento sintomático, y la complicación van a ser las convulsiones. Entonces, recordemos, es el exantema tóxico, sexta enfermedad o roceola. Y se va a relacionar con convulsiones, y bueno, estas van a ser las palabras que nos van a remitir a este. Fiebre súbita, porque recordemos que ese es el prodromo, fiebre súbita que se quita y aparece en el exantema. El exantema es en almendras y van a aparecer las manchas de Nagayama, que como dijimos van a ser manchas en el paladar blando. Y en cuanto a la mnemotecnia, bueno, tenemos esa del exantema súbito, y la mnemotecnia del doctor García es: Rosa se puso caliente súbitamente y le duró 6 días, ¿no? Entonces, Rosa, por la roceola, se puso caliente súbitamente, porque recordemos que la fiebre es súbita, y le duró 6 días porque es causada por el virus del herpes 6, ¿no? Entonces, esa es la mnemotecnia. Pasamos ahora a la varicela, que va a estar causada por el virus de la varicela, que es el virus del herpes 6 o también llamado virus del herpes zóster. Va a tener bueno, yo relaciono su prodromo como HEPI, aunque no tiene nada que ver, sino nada más por el dolor abdominal y la anorexia, ¿no? Aunque no vomite, no tiene diarrea ni nada, ¿no? Pero parecido a HEPI, yo lo relaciono con HEPI, además de también tener fiebre y cefalea. Su incubación va a durar 21 días. Y aquí es muy importante el exantema porque va a ser el único vesículo papular. Va a tener como decimos, unas pápulas, vesículas y máculas muy pruriginosas. Entonces va a dar mucha comezón, y lo característico aquí es encontrar en todo el cuerpo todas las etapas de la lesión al mismo tiempo, ¿no? Lo cual lo va a describir como cielo estrellado. Entonces vamos a encontrar vesículas, pústulas, costras, máculas, todas al mismo tiempo. Y las costras característicamente se menciona en la guía de práctica clínica, que van a ser con morfología de sacabocados. Entonces, importante recordar esto también. El diagnóstico lo hacemos clínico, pero también podemos hacer una tinción de sangre, en donde vamos a ver células gigantes multinucleadas. No damos ningún tratamiento, es puro tratamiento sintomático, y la complicación va a ser impetiginización por Streptococcus pyogenes o Staph aureus, ¿no? Entonces, una sobreinfección de estos agentes.
Pasamos a las palabras clave, que va a ser cielo estrellado. Recordemos que hace referencia a encontrar todas las lesiones o todas las etapas de la lesión al mismo tiempo. Vesículo pustular, porque va a ser la única de esta clasificación. Y costras en sacabocados. La mnemotecnia es: cuando tienes varo de varicela, te puedes poner pedo y ver estrellas de cielo estrellado por 21 días, porque 21 días dura la incubación. Y por último pasamos a la enfermedad de Kawasaki, que como tal no es una enfermedad infecciosa, pero sí va a dar un exantema, ¿no? Entonces también lo vamos a poder llamar síndrome mucocutáneo linfonodular. Esta va a ser una vasculitis de mediano calibre. Y esto de la vasculitis va a ser muy importante porque nos lo va a relacionar con una parte de las complicaciones que vamos a ver ahorita. Entonces, no va a haber prodromo porque no es una infección, entonces no hay prodromo. Este va a ser eritematoso y la característica aquí clínica es que se va a presentar en menores de 5 años. De hecho, estos son los criterios diagnósticos: menos de 5 años con fiebre más de 5 días y además alguno de los siguientes: conjuntivitis, lengua en fresa, que es por lo que hacemos el diferencial con la escarlatina; adenopatía unilateral, entonces eso es importante, que es con lo que hacemos el diferencial con, recordemos, sarampión, que son las adenopatías retroauriculares; exantema polimorfo, que afecta a las palmas y las plantas; o descamación periungueal, ¿no? Entonces, esa es la característica y esos son los criterios diagnósticos de Kawasaki. Como diagnóstico aquí, siempre como parte del abordaje tenemos que hacer estos 3 estudios: electrocardiograma, ecocardiograma y radiografía de tórax. Siempre que tengamos o que identifiquemos un Kawasaki, tenemos que hacer por las complicaciones cardíacas que pueden tener. Y además podemos hacer biometría hemática, donde vamos a identificar leucocitosis y trombocitopenia; eritrocitos séricos, donde tenemos que tener especial énfasis en el sodio; y también podemos identificar hipoalbuminemia. Pero lo más importante son el eco, el electro y la radiografía de tórax por las complicaciones cardíacas que puede tener el Kawasaki. El tratamiento va a ser con inmunoglobulina intravenosa con ácido acetilsalicílico, y si no funciona podemos dar esteroides como metilprednisolona. Y ahora sí, la complicación aquí van a ser los aneurismas coronarios, que se van a dar en la fase subaguda, y también esto se va a relacionar con cardiopatías. Y por último pasamos a las palabras clave. Entonces tenemos que es una vasculitis, dijimos, de vasos de mediano calibre, menos de 5 años con más de 5 días de fiebre, lengua en fresa, y aquí yo también añadiría como otra palabra clave los aneurismas. Entonces, aneurismas coronarios. Entonces, importante también que esto nos remita, o el aneurisma coronario, nos remita al Kawasaki, porque van a ser de sus principales complicaciones. Y eso sería todo en cuanto a nuestras enfermedades exantemáticas. De este lado tengo el cuadro sin ninguna clase de apunte. Y sería todo. Muchas gracias.